preste cuidado, porque esta entrevista con Zulay Rodríguez es imperdible. Vamos a ver aquí, porque los inquisidores de este canal tradicional que tanto se ha criticado en Panamá, sobre todo después de el tema de la minería, porque este canal sí que le han dado plomo y le han dado palo y no tienen credibilidad para los panameños, y sin embargo le hacen una entrevista a Zulay Rodríguez en donde ellos dicen en su pie del tema que la candidata presidencial por la libre postulación, Zulay Rodríguez Lu, dijo en debate abierto que los especialistas le han asegurado que la propuesta para la construcción de un canal a nivel es factible. Escuchemos, porque aquí lo que siempre hace, sobre todo ese periodista que está allí, Hugo Famanía, es atacar y atacar con todo a las propuestas de Zulay. Vamos a escuchar. Hay un candidato que habló de 500.000 empleos. Y usted en su propuesta está hablando de 800.000 empleos solo en la construcción de un nuevo canal a nivel. Porque ha dicho ya en el sector. 800.000 personas para hacer un nuevo canal. De Panamá operaría con agua salada, pero esto en la práctica realmente es factible. Háblanos un poco sobre esa propuesta. Sí, los expertos, porque yo me refiero a los expertos. Acuérdate que un candidato no se lo sabe todo. Yo no soy ingeniera, me dijeron que sí es factible y que se pueden crear 800.000 empleos. Pero yo no solamente me estoy basando en esto. Yo me estoy basando en obras de infraestructura del tren de frontera a frontera, del tren también conectado hacia Chepo, el teleférico de San Miguelito, el teleférico hacia Volcán, el puerto seco entre Barú y Puerto Róbalo en Bocas del Toro. Mira la cantidad de obras que ha mencionado Zulay. La carretera costanera de Colón, Bocas del Toro y la comarca, y también la carretera costanera de Azuero, que incluiría hasta Las Tablas. Ahora, wow, increíble, ya con todos esos mega obras y mega proyectos, sin contar que deben arreglar las carreteras de Panamá, sin contar que el oncológico debe ser una realidad, también otro oncológico dice que iban a hacer en el interior. O sea, todas estas obras hablan de una bonanza económica, sin contar, porque esto es infraestructura, de todos los proyectos para empresa pública y empresa privada que deben haber. Entonces estamos hablando de una serie de proyectos como los cruceros también para Isla Colón, claro, el paseo marítimo para Veracruz, porque cada uno de estos crearía empleo. Todo esto, claro, los 800.000 empleos. Zulay Rodríguez. Claro que sí, porque tú no solamente te puedes basar, el sector marítimo, logístico, representa el 33%, pero si nosotros también ayudamos a crear las facultades universidades autónomas de agronomía para Universidad de Agronomía, tener los nuevos técnicos, los relevos generacionales, también entonces podríamos incrementar el sector de empleo en lo que serían provincias centrales, en Chiriquí, Darién, para que se promueva todo lo que sería el agroturismo y también ayudar al sector agropecuario. Es fácil arrancar por Bayano y Río Indio. Bueno, por lo menos esa ha sido una de las propuestas, que un nuevo canal. Bueno, acuérdate que también nosotros estamos poniendo el canal seco entre Chiriquí y Bocas del Toro. Canal seco. Estamos hablando de 40.000 empleos para poder reactivar la economía. Estamos hablando del mercado de marisco en Pedregal, en David. Yo no te estoy hablando solamente de una, yo te estoy hablando de un conglomerado de obras de infraestructura que van a ayudar a dinamizar la economía y que el país necesita. Nosotros necesitamos, por ejemplo, la Ahí Franca, claro, en San Miguelito. Nosotros necesitamos el parque. Que Zulay no deja hablar a nadie. Nosotros necesitamos nuestro teleférico para que haya interconectividad y también le cambiemos la cara a San Miguelito y tengamos a nuestra próxima Comuna 13 como en Medellín. Comuna 13. Candidato que habló de 500. Ahí está, que no, y nunca dejaron hablar a Famanía. Qué bueno, por lo menos no en este resumen. Me encantó que Zulay no dejó hablar a Famanía. Eso es de lo mejor de la entrevista, me encantó. Nada, así que para que vean que no soy solamente yo, que Zulay cuando habla conmigo no, en las entrevistas que le he hecho, no es que no me deja hablar a mí, sino que uno tiene que, cuando va a hablar uno con Zulay, uno tiene que brincarle, porque ¿qué pasa? Porque las conversaciones son tan buenas. Imagínate el último live que hicimos, si no lo has visto te lo voy a poner aquí para que lo veas. Hicimos una entrevista a Zulay. Cuando uno habla con Zulay es una experiencia
espectacular, fantástica, pero hay un tema. Si tú te dejas y si tú te quedas quieto, Zulay no te deja hablar. Entonces, ¿por qué tiene tanto que decir y tanto que expresarle al pueblo panameño? Está bien, eso está bien, pero uno tiene que seguir con las preguntas porque uno las tiene ahí y el tiempo pasa y la misión fracasa. Así que bueno, ahí está Zulay con su propuesta de campaña que son como, mira, imagínate, son como 20.000 cosas, loco, que quiere hacer Zulay. En un momentito las ha dicho todas, las tiene bien practicadas. Ahora hay que ver si las puede cumplir. Y de ganar, ¿de dónde se saca la plata y el presupuesto para hacer todo eso? ¿Qué inversionistas van a venir? ¿Europa, Estados Unidos, China, Rusia? ¿Quiénes son los países que van a soltar el billete para que se puedan hacer estas mega obras? You know.